A veces las cosas más pequeñas son las que guardan los secretos más grandes, ¿verdad? Y en el mundo del arte pocas cosas son tan pequeñas y a la vez tan inmensas como un haiku japonés. Estamos hablando de 3 versos, solo 3, que de alguna manera intentan capturar un universo entero. Hoy vamos a ver cómo lo consiguen. Fijaos en este. Es casi con toda seguridad el haiku más famoso que existe. Vamos a dejarlo reposar un segundo. Un viejo estanque, salta una rana, el ruido del agua. Ya está, no hay más. Y sin embargo, ¿a que parece que está todo ahí? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que unas pocas palabras escritas hace más de 3 siglos sigan teniendo esta fuerza? Porque, a ver, esto no es solo un poema. Es como un pequeño mecanismo de relojería, pero filosófico. Y para entender por qué sigue funcionando, pues no queda otra que desmontarlo pieza a pieza. Venga, pues, vamos a meternos de lleno en su anatomía. Para pillar la magia de un haiku, lo primero es entender sus reglas. Suena un poco a contradicción, ¿no? Pero es que es justo ahí, en esas limitaciones tan estrictas, donde los genios de verdad hacían magia. A ver, seguro que más de una vez hemos oído eso de que los haikus son poemas de 5, 7 y 5 sílabas. Pues no es del todo así. Es un pelín más sutil. En japonés, la unidad de medida no es la sílaba, sino el on. Pensemos en ello como un pulso de sonido. Por ejemplo, la palabra haiku, que para nosotros tiene 2 sílabas, ha y ku, en japonés tiene 3 on, ha y ku. Es una pequeña diferencia, pero ese ritmo, esa cadencia es fundamental. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque sí, la estructura 5-7-5 es como la regla de oro, pero los verdaderos maestros, como el mismísimo Basho, sabían perfectamente cuándo y por qué saltársela. No lo veían como una cárcel, para nada, sino más bien como un camino sugerido. Y es que el verdadero arte muchas veces está en eso, ¿no? En saber cuándo desviarse del camino. Vale, siguiente pieza clave. El kigo. Todo haiku que se precie tiene uno. ¿Y qué es? Pues básicamente es una palabra que nos dice en qué estación del año estamos. Es como el GPS temporal del poema. Una sola palabra que nos sitúa de golpe en pleno invierno, en el calor del verano o en esa melancolía tan típica del otoño. Si volvemos a nuestro poema, al del estanque, el kigo es la rana, kawadu. Y esto es genial porque en Japón el croar de las ranas no es un sonido cualquiera. Es el sonido que anuncia que la primavera ha llegado. Es el despertar de la vida después del largo y silencioso invierno. O sea, con una sola palabra rana, Basho nos mete de lleno en un momento de pura renovación. Y ahora llegamos a la joya de la corona, y quizás a lo más complicado de pillar, el kireji. Es una palabra o una partícula que no tiene una traducción directa. Imaginemos que es como un corte de montaje en una película o una pausa dramática en el teatro. Su función es cortar el poema en dos, crear un momento de silencio de tensión y obligarnos a conectar las dos imágenes que presenta. En el poema de la rana, esa palabra mágica es ya, que va justo después de un viejo estanque. Pausa. Por un lado tenemos el estanque, antiguo, quieto, casi eterno. Y por el otro, zas, la rana, la acción, el instante. El kirigi es como el punto de apoyo de una balanza, donde todo el peso y el significado del poema encuentran su equilibrio perfecto. Vale, ya hemos desmontado el reloj, ya sabemos cómo funciona el mecanismo. Pero, ¿por qué está construido así? Ahora vamos a meternos con el motor, con su filosofía. Porque un haiku no es solo un juego de palabras, es una práctica espiritual que bebe directamente del budismo zen. Y una idea central del zen, que es la que da vida al haiku, es esta. La serenidad no se alcanza huyendo de los contrarios, sino encontrando la armonía entre ellos. La vida no es luz o oscuridad, silencio o ruido. La vida es el baile constante entre esas dos cosas. Y ahora, volviendo al poema de Basho, todo encaja. El estanque es la quietud, el silencio, lo eterno. Y justo en el otro lado, la rana es el movimiento, el sonido, el instante que se esfuma. Lo genial es que el poema no dice que uno es mejor que el otro, no. Los pone juntos en el mismo plano y nos hace ver que son dos caras de la misma moneda, que la eternidad no significa nada sin el instante. Entonces, la clave de todo esto es que un haiku no es una simple foto, es mucho más. Es una meditación. Es el intento casi místico de vivir un momento con tal intensidad, con tal atención, que en ese instante diminuto, de repente, se revela el tiempo entero. Es la famosa idea de ver el universo en un grano de arena. Claro, una forma de arte tan pulida y con tanta profundidad no aparece de la noche a la mañana. Así que vamos a hacer un viaje rápido en el tiempo, para ver de dónde viene el haiku y cómo ha ido cambiando. Pues mirad, al principio el haiku ni siquiera era un poema completo. Se llamaba hokku y era solo la estrofa inicial de una especie de juego de poesía en cadena.
Pero entonces llegó Matsuo Basho y dijo, oye, que esto por sí solo ya es una obra de arte. Mucho después, otro poeta, Masaoka Shiki, lo modernizó, lo bautizó oficialmente como haiku y a partir de ahí empezó su viaje por el mundo. Un viaje que lo ha llevado a adaptarse a otros idiomas y, como vamos a ver ahora, a tecnologías que nadie habría imaginado. Y ese viaje nos trae directos al presente. La pregunta es obvia. ¿Qué pinta un poema del siglo XVII en plena era digital? Pues aunque parezca mentira, sobrevive. Y no solo eso, le va sorprendentemente bien. El salto es brutal, si lo pensamos. Hemos pasado de la tinta y el pincel sobre papel delicado a los píxeles de una pantalla y los hashtags. El envoltorio ha cambiado por completo, pero la esencia, esa búsqueda de la máxima expresión en el mínimo espacio, sigue intacta. Lejos de matarlo, la tecnología le ha dado un nuevo aire. De hecho, su brevedad encaja como un guante en la cultura de Internet. Pensadlo, el límite de caracteres de Twitter es, en el fondo, una especie de restricción 575 del siglo XXI. Desde las primeras webs de haikus en los 90 hasta apps que usan inteligencia artificial hoy en día, el haiku ha demostrado ser un camaleón, un superviviente nato. Y ya para ir terminando, vamos a dar un paso atrás, a ver el cuadro completo. Porque la fuerza del haiku no es algo que exista en el vacío, no, es parte de una forma de entender la belleza, una sensibilidad muy japonesa, que es mucho más grande. En la cultura japonesa hay una fascinación por encontrar lo grandioso en lo pequeño, por ser capaz de meter un paisaje inmenso o una idea súper profunda en un formato diminuto. Y ojo, no se trata de reducirlo, de hacerlo más simple, sino de concentrarlo, de destilar su pura esencia. El mejor ejemplo de esto, y seguro que lo conocemos todos, es el bonsái. Un bonsái no es solo un arbolito. Es un intento de capturar toda la fuerza, toda la historia y la belleza de un árbol gigante azotado por el viento en una montaña, pero en un tamaño que nos cabe en el salón. Es exactamente la misma filosofía del haiku, pero en vez de con palabras, con un ser vivo. Y para sentirlo una última vez, volvamos a Basho. En solo 3 líneas nos habla del frío, sí, pero también de la vulnerabilidad, de la empatía, de cómo todos los seres vivos, seamos monos o personas, estamos juntos en esto. No vemos solo un mono que tiene frío, vemos un universo entero de compasión metido en una imagen minúscula. Y esa, al final, es la invitación que nos hace el haiku. En este mundo nuestro, que va a 1000 por hora, lleno de notificaciones y de ruido, esta forma de arte tan antigua nos lanza una pregunta. ¿Somos capaces de parar? ¿De prestarle a un solo instante la atención que se merece? Para ver si, con suerte, encontramos algo eterno en él. Ahí queda la pregunta.